Hola, ¿cómo están? En nuestro tercer segmento, con Manuel Velarde, hablaremos acerca del ciclismo y ciclovías. La bicicleta es un medio de transporte que ha cobrado gran notoriedad en las últimas décadas. Además, ha demostrado ser eficaz en la búsqueda de un transporte más sostenible. Entonces, señor Velarde, ¿cuál debe ser el mecanismo para incentivar a la bicicleta como medio de transporte alternativo? Mira, lo que es fundamental es que la difusión y la promoción de la bicicleta obedezca a un plan de movilidad sostenible, que debería estar autorizado a nivel municipal, ¿no? Entonces, esos planes deben tener básicamente dos ejes. Uno, que es la promoción de la infraestructura ciclista, y por otro lado, eh, eh, promover la sensibilización, ¿no? Y el respeto que debe observarse frente a un ciclista, ¿no? Entonces, yo creo que esas dos cosas tienen que funcionar de manera paralela, es decir, construir ciclovías, implementar estacionamientos públicos para bicicleta y también procesos de sensibilización para que se reconozca que al ciclista se le debe respetar, se le debe considerar en las vías públicas, ¿no? Y que sea alguien que merece, como digo, cuidado, porque una cosa es andar en un automóvil y otra cosa es ir en una bicicleta donde, como decimos, tu chasis es tu propio cuerpo, ¿no? El cuidado es justamente lo que muchas personas temen y por eso evitan el uso de la bicicleta por temas de seguridad. ¿Cómo podemos hacer para mejorar este panorama y proteger a los ciclistas no solamente de los accidentes de tránsito, sino de los robos? Mira, como te digo, el tema de las ciclovías, ¿no? Cómo están construidas, cómo están diseñadas, eso es importantísimo. Y obviamente campañas de difusión justamente para inculcar en los conductores de los automóviles o del transporte público el respeto al ciclista. El ciclista es, eh, es muy importante porque lo que hace es descargar, ¿no? A la ciudad de, por ejemplo, la utilización masiva e indiscriminada del automóvil. Digamos, es alguien que está ayudando a que la ciudad sea más sostenible, ¿no? Porque no contamina, porque hay una serie de ventajas alrededor de movilizarse en bicicleta y por lo tanto necesita justamente una mayor consideración, así como el peatón también, ¿no? Entonces, yo creo que todavía falta mucho por avanzar en ese tema, pero hay que insistir. Y ahí es donde también nace el rol activista del propio ciclista, porque también el ciclista es un difusor de, estas, de esta manera de movilizarse, ¿no? No somos una sociedad que tenga mucha cultura ciclista. En otros países es usual ver vías compartidas entre bicicletas y autos, por ejemplo, o entre bicicletas y peatones. ¿Es esto viable en el Perú? ¿O debido a nuestra educación vial debemos optar siempre por las separaciones físicas entre las vías? Mira, como tú bien dices, hay distintos niveles de ciclovías, ¿no? Está la segregada completamente, ¿no? La segregada más tráfico calmo, la compartida o simplemente el hecho de que tú uses la misma vía del automóvil y lo único que tiene que pasar ahí es el respeto, ¿no? Y también hay distintas clases de ciclistas que tienen distintas preferencias, digamos. Personalmente hablando como ciclista, yo no necesito una ciclovía, porque yo sí exijo que el automóvil que está pasando a la misma vez conmigo en la vía respete mi presencia, ¿no? Pero, digamos, si nosotros queremos difundir con mucha mayor profundidad a la bicicleta como medio de transporte alternativo, tenemos que hacer las distintas combinaciones, ¿no? Y obviamente en nuestra ciudad falta mucho, porque estamos muy lejos todavía de tener una buena red de ciclovías, ¿no? Eh, la bicicleta ha demostrado no solamente ser sostenible, sino que en medio de esta coyuntura nos ha ayudado muchísimo.
pero muchísimo por el tema del COVID. Se han construido nuevas ciclovías en la avenida Tacna, Pershing, Canadá. ¿Cuál es su opinión acerca de ellas? ¿Le parecen vías seguras? Mira, eh, yo creo que son ciclovías adecuadas, ¿no? Lo único, digamos, que me llama la atención es que le digan que son provisionales, temporales, ¿no? Cuando las ciclovías deben instalarse para quedarse. No, no solo porque estemos en una situación COVID, deben aparecer las ciclovías y después irse una vez que desaparezca el COVID. Yo creo que promover la bicicleta es un tema de principio dentro de una ciudad, no es una cuestión coyuntural. Entonces, a mí sí me preocupa cuál va a ser el futuro de esas ciclovías que hoy día le llaman eh, temporales, ¿no? Por suerte en nuestro país sabemos que todo lo temporal termina siendo permanente y en ese sentido, en esto bienvenido, pero a mí sí me gustaría un mensaje mucho más directo, ¿no? De las autoridades que promueven a la bicicleta, de que no solo lo están haciendo por un tema coyuntural COVID, sino porque tienen una real convicción de que es parte de la solución. Pero no solamente el futuro, también habría que hablar un poquito del presente. Hemos visto cómo algunas de estas nuevas ciclovías son invadidas por motocicletas. ¿Cómo podemos evitar que vehículos no autorizados ingresen a ellas? Mira, es otra vez, cuando te decía al principio que el tema de la bicicleta no solo parte por generar infraestructura, sino también por sensibilizar a las personas que se tiene que respetar los espacios del peatón, del ciclista, ¿no? ¿Por qué? Porque los peatones y los ciclistas también somos más frágiles frente a un automóvil o a una bicicleta, perdón, a una motocicleta. Entonces, tiene que haber conciencia, una toma de conciencia de que, digamos, si queremos más ciclistas, todos tenemos que respetar al ciclista. Si queremos más peatones, todos tenemos que respetar al peatón. Entonces, el tema de la invasión tiene que ser sancionado. Y hasta ahora yo veo pocas iniciativas de sanción, ¿no? Frente a esto, y yo creo que, como siempre decimos, los ciclistas, ¿no? El automóvil pues se cree el rey de la pista cuando no lo es, pues, cuando no lo es, hay que ponerlo en su lugar. Hemos visto muchos casos de irrespeto hacia los ciclistas, pero también hay casos a la inversa, ¿no? Donde el ciclista muchas veces no respeta al peatón, o hay ciclistas, por ejemplo, que se pasan las luces rojas de las avenidas y pueden generar algún accidente de tránsito, ¿no? ¿Qué podríamos hacer en estos casos? ¿No? Bueno, de hecho, digamos, todos cuando nos movilizamos dentro de una ciudad, tenemos que tener claro cuáles son las prioridades de respeto que deben existir, ¿no? Tenemos que tener en clara la pirámide, como se llama, ¿no? De prioridades. Primero el peatón, ¿no? Después el ciclista, ¿no? Y después, digamos, el transporte público, el sistema logístico y el auto privado al final. Pero tenemos que tener muy en claro que lo primero que hay que respetar desde cualquier medio de transporte, sea bicicleta, automóvil o transporte público, que el peatón está primero. Entonces, si un ciclista, por algún motivo, tiene que utilizar una vereda, ¿ya? No la puede utilizar como si estuviese pues en la pista, sino tiene que bajarse a volverse peatón, ¿no? O ir con muchísimo cuidado. Cosa que yo cuando voy por la calle también veo que es algo que a veces se incumple, ¿no? Y ahí hay que llamar la atención porque realmente, así como el ciclista exige respeto, ¿no? Y cuidado, también al ciclista hay que decirle que tiene que respetar lo que tiene que respetar, ¿no? Otra cosa que nos podría ayudar con este tema del respeto puede ser definitivamente una mejor infraestructura para el ciclista. Evitaría también este tipo de conflictos que se crucen ciclista con peatón, ciclista con automóvil, por ejemplo. En la anterior campaña a la alcaldía, usted mencionó como propuesta que se crearía la mejor red ciclista de Sudamérica. ¿Qué contemplaba este proyecto? Bueno, mira, el tema era que hoy día es parte por reconocer que Lima no tiene una red ciclista y no está integrada ciclísticamente hablando.
¿no? Hay intentos de redes intradistritales, pero, digamos, pasas de un distrito a otro a veces y no hay conectividad. Entonces, ¿de qué te sirve tener ciclovías que no te conectan cuando tú lo que tienes que tener son ciclovías para moverte de un punto A a un punto B, ¿no? Eh, por otro lado, también el tema de la red de ciclovías implicaba que hoy día yo considero que nuestra ciudad no da opciones de movilidad, ¿ok? Si tú quieres ser peatón, te tienes que restringir a las malas veredas que tenemos. Si tú quieres ser ciclista, te tienes que restringir a las pocas ciclovías que hay, ¿no? Y entonces eso limita tu capacidad de movilización o de decisión de cómo movilizarte dentro de la ciudad. Y una ciudad tiene que dar opciones, se utilicen o no estas, pero tiene que tener el equipamiento para que si yo quiero caminar del punto A al punto B, lo pueda hacer de manera segura, o si yo quiero montar bicicleta para ir del punto A al punto B, también lo puede hacer. Entonces, la red de ciclovías implicaba eso, dotar a la persona, al ciudadano, de la opción de cómo movilizarse, porque hoy día no la tiene. Hoy día básicamente el mensaje es usa tu carro, ¿no? Básicamente. Entonces, eso desde un punto de vista. Después conectarte. Después reconocer que parte de la solución a la congestión vehicular, a la contaminación ambiental, es que cada vez usen más bicicleta, ¿no? Con más ciclovías, digamos, la tendencia a usar más bicicleta también incrementaría. Y por último, reconocer que Lima, donde tiene la mayor cantidad de ciclistas, en las zonas donde hay mayor cantidad de ciclistas en la ciudad, ¿okay? Es San Juan del Lurigancho, Los Olivos, Comas, San Martín de Porres, y por ahí no hay una ciclovía. Entonces yo sigo reclamando, ¿no?, que en esos sitios donde ya hay un potencial ciclista, se siga trabajando y se den las condiciones necesarias para que eso continúe. Yo no entiendo por qué hasta ahora no hay una ciclovía en Próceres, o no hay una ciclovía en Pachacútec, ¿no? O no hay una ciclovía en Javier Prado, ¿no? Justamente ciclovías con condiciones que permitan que cada vez más gente pueda utilizarlos y la gente esté mejor conectada. Mayor ciclismo, mayor sostenibilidad de la ciudad. Entonces eso es un gana-gana. Definitivamente, cuando el ciudadano puede ganar más opciones para transportarse, la decisión recae en él y lo hace más libre de poder tomar su elección, ¿no? Uh-huh. Pero también regresando a estos flashbacks de la ex campaña, otro punto fue cuando Dorina Rivera, la ex candidata de la continuidad de su gestión, mencionó en una entrevista que había algunas ciclovías creadas en su gestión que funcionaban muy bien y otras que se podrían revisar. ¿Considera que se pudo haber cometido errores en el diseño de alguna ciclovía en su gestión como alcalde de San Isidro? Mira, por supuesto, nadie es perfecto, ¿no? Y además yo creo que mi gestión fue pionera en el tema de las ciclovías, ¿no? Y a partir de eso se puso en el tapete de discusión el tema de las ciclovías. Entonces, lo que originalmente nosotros considerábamos pues que cumplía con las condiciones de generar una buena ciclovía, digamos, siempre hay lugar para mejoras, por supuesto. Y estoy de acuerdo con el hecho de que las gestiones que le sigan, lo que tiene que haber es continuidad. No puede venir alguien y decir, elimino las ciclovías, ¿no? Porque eliminar ciclovías hoy en día para mí es como cortar un árbol prácticamente, talar un árbol. Tiene el mismo efecto medioambiental. Entonces, yo sí veo el lugar a que si pueden mejorar lo que yo hice, bienvenidos. Y siempre se trata de eso, de mejorar y no destruir lo bueno que se hace, sino ver la forma de corregir quizás para que sea aún mejor. Ahora, con el tema del sistema de bicicletas públicos, ahí toda la ciudad está en un gran déficit, ¿no? Hasta hace poco Miraflores implementó un moderno sistema de bicicletas públicas a un costo accesible.
¿Deberían los demás distritos de Lima seguir este camino? Por supuesto. Digamos, nosotros teníamos el sistema público de bicicleta. Lo que sucedió es que esta gestión no le dio la gana de implementarlo, de ponerlo en operación, que era lo último que faltaba. Era como empujar la pelota dentro del arco y no quiso, ¿no? Hoy día vemos cómo funciona ese mismo sistema en Miraflores, que era el mismo sistema que teníamos nosotros, que veo que se usa muchísimo, que sirve justamente para que la gente no tenga que usar su automóvil, que tenga una bicicleta moderna, segura, buena, y que pueda ir de un punto A a un punto B y poderla dejar, ¿no? A costos accesibles, ¿no? Y eso es lo que necesita toda ciudad moderna en el mundo. Digamos, el, digamos, o tienes una bicicleta o hay un sistema público que te ayuda a movilizarte en bicicleta. Esas son las dos únicas opciones. Y la bicicleta es importantísimo en el sentido de que te genera uno de los tramos dentro de lo que se conoce como intermodalidad, ¿no? Y la intermodalidad sabemos que es el viaje más eficiente. Entonces, si tú le vas a quitar el elemento o el factor bicicleta a la intermodalidad, vas a dejarla pues debilitada, esta intermodalidad que es la que se tiene que promover. Finalmente, en otras ciudades existen bicicletas disponibles en las afueras de las estaciones de transporte público. Es común ver gente que se baja del bus o que llega al paradero en su bicicleta, deja la bicicleta, sube al bus y se va a trabajar. Y de regreso usa la bicicleta para ir a su casa, viceversa. ¿Considera que la bicicleta debe ser parte del sistema integrado de transporte? Por supuesto, eso es parte de la intermodalidad. El hecho de que yo para llegar a mi trabajo pueda caminar, después tomar una bicicleta, dejarla en la estación del ómnibus, ¿no? De manera segura, y después usar el ómnibus para llegar a mi centro de trabajo. Y de regreso lo mismo. Esa es la intermodalidad y tiene que estar considerada dentro del sistema y para eso se tienen que dar las facilidades, no solo ciclovías, sino también estacionamientos públicos y el sistema público que la complemente. Y así vamos a poder lograr una intermodalidad. Si no apostamos por la bicicleta, vamos a dejar un vacío en la intermodalidad. Y entonces, al final de cuentas, ese vacío va a revertir en que no vamos a poder tener un real sistema de transporte público que sea sostenible. Quiero agradecerle de parte de Vías PUC por la entrevista, eh, pero antes de irnos, un miembro de nuestro equipo le va a hacer una última pregunta. Encantado. Este, Antes que nada, muy buenas tardes, señor Velarde. Eh, para mí es un gusto conocerlo, bueno, Igualmente. mediante esta forma de comunicación. Mi pregunta es si pudiese brindarle un mensaje hacia la comunidad universitaria sobre las nuevas formas de transporte, sobre el uso de las ciclovías y que nos pueda brindar su experiencia hacia futuro, ¿no? Eh, Nos sería grato que nos brinde un mensaje hacia toda la comunidad que está expectante para ver la entrevista. Mira, hemos hablado de espacio público, hemos hablado de transporte público, hemos hablado de la promoción de la bicicleta. Yo creo que todos esos elementos son muy importantes dentro de lo que constituye una visión de ciudad. Una visión de ciudad que hoy día yo no veo que esté reflejada en nuestra realidad. Es todo lo contrario. Digamos, nuestras autoridades nos están llevando a un proceso acelerado de insostenibilidad de las ciudades. Y eso es peligrosísimo, ¿no? Pero ahí estamos, básicamente, las personas que somos mucho más conscientes de que se tiene que revertir esta situación, que se tiene que cambiar este modelo de gestión de nuestras ciudades y apostar por la sostenibilidad. Y cuando hablamos, y hemos hablado ampliamente en estas entrevistas, como digo, de espacio público, de transporte público y de bicicleta, estamos hablando de sostenibilidad. Y lo que tiene que haber ahí es un real compromiso de cada uno, ¿okay? Dar la batalla en el día a día para que lo que no hacen o no promueven las autoridades, lo hagamos nosotros desde nuestro pequeño reducto.
Y ahí es donde la suma de todos esos cambios de hábitos y de conducta va a poder forjar realmente un contexto donde lo que se imponga sea una visión de ciudad, sean criterios de sostenibilidad para Lima y una defensa férrea de nuestro derecho a la ciudad, que es fundamental para mí. Ok. Muchas gracias nuevamente, señor Manuel Velarde. A ustedes. Esto ha sido todo por hoy en este segmento y esto ha sido Entre Vías con Manuel Velarde. Encantado de estar acá. Gracias, chau, Un chau. gusto. Chao, chao. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy en este segmento acerca de ciclismo y ciclovías. También agradecemos a los que han podido estar durante los 3 segmentos, donde hemos revisado amplios aspectos acerca de la movilidad sostenible. Ha sido para nosotros un placer poder acercarle estos temas tan importantes y los esperamos en el siguiente episodio de Entre Vías. Gracias.